Porque cuando veías que el Madrid perdía, que no aprovechaba, que iba perdiendo el Atlético de Madrid, dices, no, esto no puede ser. Y entonces yo por eso digo, ganó el menos malo de los tres. Y bueno, ganó el que lideró también durante... Claro, malos no son, el que se equivocó menos. Ajá. Sí, exacto. El que pudo manejar mejor los momentos. Ya son 11 títulos de Liga para el Atlético de Madrid y le damos la bienvenida también a Hugo Sánchez y a Alex Pareja, que se unen a esta edición de Fútbol Center para platicar ahora sí de la definición de la Liga. Hugo, con tu pasado también evidente con el Atlético de Madrid, ¿qué te pareció al menos la reacción emotiva de parte del Cholo Simeone? Hola Cristina, compañeros todos, gusto saludarlos. Pues fíjate que ya teníamos aquí en casa celebración segura, porque mi paso por el Atlético de Madrid en 4 temporadas y luego con el Real Madrid, como bien saben, pues estaba yo contento de saber que si no ganaba uno, ganaba el otro y iba a haber festejo y cosa que ya hicimos. Y estoy aquí con las reacciones de ese festejo, ¿no? Celebrándolo ahí con ustedes y también comentándolo en cuanto al tema del Cholo, pues por merecimiento, ¿no? Yo, tanto Dionisio como Jared dieron unas calificaciones o unos calificativos en el que no estoy de acuerdo ni con uno ni con otro. Yo más bien le diría el más regular. El Atlético de Madrid fue el más regular, porque ni el Barcelona ni el Real Madrid, y no soy tan ni pesimista ni optimista, sino más bien realista en cuanto al tema, el Atlético de Madrid estuvo durante casi todo el torneo en primer lugar de la clasificación. Y hubiera sido muy injusto, deportivamente hablando, que hubiese ganado el Real Madrid o, en este caso, el Barcelona, que se quedó antes a un lado. Así que felicitaciones a la gente del Atlético de Madrid, al Cholo Simeone y luego, por supuesto, a toda la plantilla, a todos los jugadores por este nuevo título, que es el número 11, según tengo entendido, ¿no, Cristina? Sí, así es, 11 títulos en la historia del Atlético de Madrid, el segundo para Cholo Simeone. Y Alex, te pregunto, ¿estás de acuerdo con Hugo cuando dice que el Atlético de Madrid se lo merece por ser el más regular en esta temporada? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Un abrazo para todos. Sí, yo estaba hablando Hugo y estaba haciendo así con la cabeza, supongo que me habéis visto. Sí, yo creo que es el que se lo merece más, es el más regular. No hay que olvidar que esta liga es a 38 partidos, que no es simplemente decir, pues llegas mejor a 3 o 4 encuentros, a 3 o 4 semanas y ya está. No, aquí se premia la regularidad y hay que recordar, ¿no? El Atlético de Madrid hizo una primera vuelta maravillosa, consiguió 50 puntos de 57. El tema es, haciendo una analogía, un paralelismo con el ciclismo, el Atlético de Madrid es ese ciclista que en la etapa reina del Tour de Francia, cuando todavía le quedaban 4 puertos de categoría especial por delante, arrancó y se fue en solitario. ¿Qué pasó después? Que le empezaron a fallar las piernas, que empezó en el último puerto a ver cómo los rivales, cómo el pelotón le comía terreno, pero después volvió al ataque. Y ese es el resumen de la temporada del Atlético de Madrid. Pegó otra vez el mismo estirón. El Atlético, en los primeros compases de la temporada, hizo ese juego agresivo, de presión alta, mucho más ofensivo de lo habitual. Después se descolgó y volvió a jugar muy a la defensiva, con esa distorsión que hemos hablado en estos shows 1000 veces ya entre lo que pretendía el Cholo y tener a Luis Suárez como delantero, que eran dos cosas que no casaban, y al final, cuando se vio ese corredor que lo volvían a atrapar los del pelotón, volvió al planteamiento inicial, volvió al planteamiento de ser agresivos, de ser protagonistas y de nutrir de balones a Luis Suárez. Si a Luis Suárez le das alimento, lo alimentas bien, le tiras un poco de pienso en el área o en el balcón del área, sabes que si llevas al caballo al río, el caballo va a beber agua. Y eso es lo que hizo el Cholo Simeone. Supo rectificar a mitad de temporada y ahí tienes el premio. Y yo creo que son justos campeones. Claro. Entiendo que 32 jornadas de las 38, Cris, Dionisio, estuvo al frente el Atlético de Madrid. Entiendo que estuvo 32 de las 38 jornadas al frente de la clasificación. Pero si, por ejemplo, a Alex o a Hugo no le gusta el que Jared diga el que se equivocó menos o los menos malos, yo entonces diría, más que regular, ganó el menos irregular. Porque cuando tú tienes 11 o 13 puntos de diferencia y llegas a la última jornada, es porque en algún momento vino la bajadita. Y lo decía Luis Suárez después del partido en entrevista. Fue contundente y dijo,
realmente no éramos el Atlético Madrid de la primera vuelta que ganamos 50 puntos, pero tampoco éramos este Atlético de Madrid de la segunda vuelta, donde de pronto dimos un bajón y hubo partidos que de plano, varios partidos que no ganábamos o no conquistábamos los 3 puntos aunque no perdiéramos. Entonces yo diría, el menos irregular terminó ganando. Ahora, mi pregunta para ti, Jared, por todo lo que ya hemos mencionado del Atlético de Madrid, cómo se cayó. Se cayó en un momento, y no dramáticamente, más por temas de emociones anímicamente hablando o por lo deportivo. Para mí creo que por lo deportivo, primero se empieza por lo deportivo. Así es esto. Y cuando las cosas no van saliendo, después entra la parte emocional, de ver cómo vas a resolver los problemas de cancha. Y cuando estás buscando solución a algo y ves que las cosas no te salen, empieza la desesperación, empieza el nerviosismo, empieza el miedo de saber qué es lo que va a pasar, de partidos que anteriormente los podías solucionar sin ningún problema, hoy se te complican de lo que tendría que ser en relación a los planteles que tiene, lo que habías demostrado antes. Así es que creo que el Cholo por un momento se le complicó mucho, tanto la parte táctica como también la parte de saber con quién iniciar, porque ya no solamente era ver la parte táctica, sino en la parte táctica ver quiénes eran los idóneos para ese planteamiento. Y hubo tantas dudas que hubo muchos cambios de alineaciones, de parados, de situaciones que obviamente el técnico va buscando una solución rápida a algo y realmente en algunos momentos sufrió y tuvo que venir salvadas de Oblak y hasta errores también de los rivales para por momentos quedar con un empate o hasta con algún triunfo. Y no por nada veíamos a los aficionados cargar a Oblak, ¿no? Por lo que ha significado este arquero espectacular durante la temporada. Pero Hugo, te quiero preguntar más que nada por Luis Suárez. ¿Qué te parece esta historia que empezó triste para él después de lo que sucedió con el Fútbol Club Barcelona? Ahora lo que ha hecho hoy con el Atlético de Madrid y ya siendo campeón. Sí, es sobresaliente lo que ha mostrado Luis Suárez con su calidad, con su talento, con su efectividad, su profesionalismo y él estaba con ese deseo de seguir demostrando que era capaz de poder ayudar a su equipo a salir campeón y obviamente les ha dejado en ridículo a la gente que tomó la decisión de sacar a Luis Suárez de la forma como sacó del Barcelona y por eso indudablemente soltaba esa satisfacción que se convirtió en llanto, hablando, parece ser, por lo que dicen, con su familia, después de conseguir el título. Pero hay que nombrar a gente importante, aparte de Luis, que fue muy efectivo por los goles que anotó en momentos importantes, lo de Oblak. Yo como director técnico, pues siempre solvento el tema del eje, ¿no? El eje de la estructura de un equipo. Y entonces entre Oblak, Savic, Marco Llorente y Luis Suárez son pilares fundamentales, porque físicamente lo que estaban diciendo Jared, Dionisio, es de que las rotaciones que hubo, Cristina, y también Alex, tú lo sabes perfectamente, que las rotaciones que hubo no fue muchas veces por necesidad, digo, no por gusto, sino por necesidad. Tantos partidos, tantos desgaste que hubo, y con el tema de la pandemia, con las lesiones, con los contagios, hubo necesidad de muchas variantes. Me acuerdo de Juan Carlos Osorio, ¿no? Cuando decía, hay que hacer los variantes. ¿Cómo era el tema? De las rotaciones. Rotaciones. Entonces, esas rotaciones tenían que ser forzosas ahora porque iban cayendo y así le pasó al Real Madrid, sobre todo por tantas lesiones, y el aguantar a un mismo ritmo todo el torneo, por eso es el que fue más regular. Yo lo veo del lado optimista, no del lado pesimista, como lo está diciendo Dionisio, en cuanto al tema de que, dadas las circunstancias y las dificultades que se tuvo, no solamente ellos, los jugadores y los entrenadores y los equipos, sino nosotros mismos. Entonces, hay que destacar pues el esfuerzo que han dado y felicitaciones a Simeone y a la directiva del Atlético de Madrid porque fue
un título con mucho merecimiento. Y eso lo que comentas, Hugo, también lo comentaba el mismo Simeone en la entrevista que le hacen después del partido, que la gente que está detrás, por supuesto, es parte de este título ahora. ¿Puedo decir algo, Cris? De Madrid. Adelante, Dionisio, rápido. Sí, a ver, no sé si ustedes vieron una jugada de Jota donde parece que el que lo va a marcar es Lodi y le recarga justamente el cuerpo, pero la carga no va para cubrir el balón hombro con hombro o de costado. Jota le termina dando la espalda, era sobre el final del partido. ¿No pudo haber sido penal? ¿No le perdonaron un penal ahí en contra del Atlético de Madrid? A mí me pareció, Estás buscando muchas cosas, Dionisio. No ensuciemos el debate. El Atlético de Madrid es justo campeón, Yo estoy muy acuerdo con No, pero a ver, entiendo eso, Alex. Pero si de pronto era penal... Con Alvarito Morales, te hace daño. No. A ver, el que de pronto yo sí vea completamente los partidos con detenimiento, bueno, pues por eso me da argumentos, ¿no? No quiero decir que no lo vea, yo quiero pensar que todos lo ven, pero quizá yo soy demasiado quisquilloso. Nosotros no lo vimos. Pero yo te digo, con esa cara, no, pero está bien, pero cuando dice Alex, no hay que quitarle mérito al Atlético de Madrid, no, es que aquí no se trata de quitarle mérito, no. Si de pronto esa jugada era penal, se debió haber marcado penal. Ya veríamos si después la concretaba justamente el jugador de Valladolid, pero finalmente era un penal que si lo metía, cambiaba el título, ¿eh? Hoy sería el Real Madrid el que estuviera cantando el alirón. Dionisio, ¿sabes dónde está el momento clave de este desenlace de la Liga? En esos 3 minutos en los que el VAR está revisando el gol anulado a Benzema, que es cuando le da tiempo a Correa a marcar el gol del empate. Ahí es donde se decide la Liga de verdad. Porque si el Atlético de Madrid, con los problemas mentales, con esa tensión con la que salieron en la primera parte, escucha, ya entrada la segunda mitad, que el Real Madrid está consiguiendo el gol que les volvía a meter ahí en la pelea, ahí es donde se les hubiera cortocircuitado del todo la cabeza a los jugadores del Atlético de Madrid. En ese periodo de tiempo, en el que VAR no, llega a Correa, que es otro de los héroes anónimos de este Atlético de Madrid, junto con Ferreira Carrasco, por ejemplo, de este gran grupo de secundarios que ha secundado la columna vertebral que decía Hugo, con lo que estoy totalmente de acuerdo, ahí es donde se gana la Liga para el Atlético de Madrid. En esos 3 minutos que van del gol de Benzema, que acaba siendo anulado, al gol de Correa.